Bienvenidos al curso de Fundamentos de Matemáticas. Mi nombre es Luz Dali Moreno. Soy la tutora del aula virtual, en el cual en la primera semana van a ver conjuntos numéricos que está dividido en los números reales, números naturales, enteros y racionales, sus propiedades, operaciones y trabajo y problemas de aplicación dentro de él. Contesto. Iniciamos. Números naturales. Los números naturales son aquellos que inician desde el número 1 hasta el 9 y sus propiedades en la suma y adición son la clausurativa, donde todo número natural sumado con otro número natural da el mismo número natural. Conmutativa es aquella donde el orden de los factores no altera el resultado. Asociativa es la que inicia con el proceso de los paréntesis y de acuerdo a su orden se va acomodando para el resultado. Modulativa, el módulo de la suma es el 0. Podemos ver acá. 2 más 8 igual a 10. Clausurativa, 12 más 6 es igual a 6 más 12. Conmutativa, 12 más 5 agrupada por un paréntesis más 6, esto nos da un valor de 23, 12 más 5 más 6 agrupados en otro paréntesis, aunque son diferentes resultados, nos da el mismo al final. Y el de la modulativa, que es 6 más 0 igual a 6, todo número sumado con 0 nos da el mismo número. En las propiedades también tenemos las de multiplicación, que está la clausurativa, que dice que todo número multiplicado, número natural multiplicado por otro número natural nos da el mismo número natural. La conmutativa, que el orden de los factores no altera el resultado, ejemplo, 6 por 5, 5 por 6 igual a 30. La asociativa, donde se agrupa por un paréntesis los diferentes factores en diferente orden y nos da al final el mismo resultado. Podemos ver 6 por 12 igual a 72, por 2, 144, y 6 por 12 por 2, 24, 6 por 24 igual a 144. En la propiedad distributiva, que es aquella donde se multiplica por factores sumando, entonces este factor se multiplica por el primero del paréntesis y por el segundo. Podemos ver 4 por 5, 20, 4 por 2, 8 igual a 28. La siguiente clasificación de los conjuntos numéricos, incluida dentro de los números reales, son los números enteros, que se simbolizan con la siguiente letra. Vamos a iniciar con el proceso de la ley de signos, que es la base del trabajo de los números enteros. Ejemplo, en la suma, signos diferentes se restan, signos iguales se suman y se coloca siempre el signo del mayor. En la multiplicación se hace más por más igual a más, menos por menos igual a más por menos igual a menos por más igual a menos. Es decir, signos iguales positivos, signo diferente negativos. En este proceso también tenemos el trabajo de las propiedades de los números enteros. Ejemplo, si tenemos clausurativa, 2 más 8 igual a 10, menos 2 más 8 igual a 6. Aquí podemos ver, menos 2 es número menor que 8, por lo tanto se restan y se coloca el signo del mayor. Igualmente acá, menos 12 más 6 igual a menos 6. En este proceso también podemos ver que en la multiplicación se hace el mismo proceso. Menos 24 por 2 es igual a menos 48. Es decir, menos por más igual a menos. Menos 9 por 5 igual a 45. A menos 45. Conmutativa es el orden de los factores no altera el resultado. Entonces, menos 3 por 13 es igual a menos 39,
es el mismo que 13 por menos 3 igual a menos 39. En este proceso de los números enteros también se incluye la propiedad asociativa. En esta propiedad tenemos 7 por 4, 28 por 8 igual a 224. Ese es un agrupamiento de algunos factores. En el otro estaría 7 por 4 por 8, que es la agrupación de paréntesis. Esto nos da 7 por 32 igual a 224. En este proceso también tenemos las propiedades de la potenciación. Si multiplicamos signos iguales, factores iguales, números iguales, a un exponente, ejemplo, 5 a la 2 por 5 a la 3 por 5 a la 1 por 5 a la 2, ¿qué hacemos? Sumamos todos los exponentes y damos el resultado. 5 a la 2, 2 más 3, 5 más 1, 6 más 2, 8. Eso nos da un valor de 5 a la 8 que da 390.625. También lo podemos tener en la división. 6 a la 5 y 6 a la 4. Con números iguales con diferente exponente. ¿Qué hacemos en esta división? Restamos los exponentes. Esto nos da 6 a la 5 menos 4 es igual a 6 a la 1 igual a 6. Cuando tenemos una agrupación de términos elevados a un exponente, ¿qué hacemos? Los separamos y cada uno los elevamos a un exponente. 7 a la 3 por 5 a la 3. Eso nos da un resultado de 343 por 125, es decir, 42.875. Si tenemos otra división donde debemos a un exponente, se hace lo mismo. Tanto numerador como denominador se elevan al mismo exponente. 6 a la 2 igual a 36, 5 a la 2 igual a 25. En los números enteros también tenemos los productos de potencias de igual base. Menos 2 elevado a la 2 por menos 2 elevado a la 2, eso es igual a menos 2 elevado a la 6 con un resultado de menos 32. Y una potencia de una potencia, entonces 2 a la 2 con otro exponente a la 5, ¿qué hacemos? Multiplicamos 2 a la 2 por 5, 2 a la 10, que nos daría un resultado de 1024. Dentro de ese proceso también tenemos un elemento neutro, o el modulativo, que es el 1 dentro de la multiplicación. Ejemplo, 19.856 por 1 es igual al mismo resultado. Dentro de la distributiva se hace el mismo proceso que en los números naturales, donde multiplicamos el primer término con los dos términos que están dentro del paréntesis. Menos 4 por 5, menos 4 por 2. Menos 4 por 5 es igual a menos 20, más menos 4 por 2, menos 8. Eso nos da un resultado de menos 28 y menos 28. También tenemos una distributiva de la potenciación con respecto a la división. Menos 3 sobre 2 elevado a la 3, esto es igual a menos 3 a la 3, 2 a la 3, eso es un resultado de menos 27 sobre 8. Cuando un exponente es negativo, colocamos la unidad como numerador, acomodamos en el denominador los términos de menos 5 menos 3, esto nos da un resultado de 121 sobre 125, porque al colocar el 1 eliminamos el signo negativo. Cuando un exponente es 0, todo número elevado a la 0 da como resultado 1, y todo número con exponente 1 da como resultado el mismo número. Dentro de ese proceso también tenemos los números racionales. ¿Qué son los números racionales? Los números racionales son aquellos que llamamos fraccionarios, donde podemos dividir la unidad en varias partes. Ejemplo, en esta graficación tenemos un cuadrado dividido en 4 partes, que es el denominador, y 3 partes, que es la parte que hemos acomodado y tomado de la unidad. Esto significa que tenemos 3/4 de la unidad. Dentro de los números fraccionarios hay fracciones equivalentes y hay fracciones homogéneas y heterogéneas. Dentro de las fracciones homogéneas, ¿qué son los fraccionarios homogéneos? Son aquellos que tienen el mismo denominador, por lo tanto, en la suma de fraccionarios homogéneos, ¿qué hacemos? Dejamos el mismo denominador
Sumamos los numeradores, ejemplo, 2 más 12, 14, se deja el mismo denominador y se simplifica si es posible. En la suma de fraccionarios heterogéneos, que son aquellos que tienen diferente denominador, ¿qué hacemos? Multiplicamos en cruz, multiplicamos los denominadores. Ejemplo, 2 por 4, 5 por menos 1, 5 por 4. Esto nos da 2 por 4, 8, 5 por menos 1, más por menos, menos. Esto nos da 8 menos 5 sobre 20. Eso es un resultado de 3 sobre 20. En este caso no podemos simplificar la fracción, pero generalmente si hay la posibilidad lo debemos hacer. Cuando tenemos más de 2 términos, tenemos 3 términos, utilizamos el mínimo común múltiplo. Ejemplo, descomponemos en factores primos. ¿Qué dice el mínimo común múltiplo? Se toma el factor común de todos los 3 términos y el no común y se multiplica. En este caso tenemos que el mínimo común múltiplo de 20, 10 y 4 es el 20. Por lo tanto, multiplicamos tanto numerador como denominador un número que nos dé el número 20 como tal en el denominador. Ejemplo, 3 por 1, 20 por 1. 10 por 2, 20, 15 por 2. 4 por 5, 20, 3 por 5, 15. Se hace la suma normal, 3 más 30 más 15, 48 sobre 20. Acá se debe simplificar el proceso. Dentro de esas operaciones también tenemos la multiplicación y la división. ¿Qué dice la multiplicación? Que se multiplica directo, tanto numeradores como denominadores. 17 por menos 5, eso nos da menos 85 y 12 por 3 es igual a 36. En este caso, en la división de dos números racionales, multiplicamos extremos. Entonces, 2 por 5, 3 por 4. 2 por 5, 10, 3 por 4, 12. 10 doceavos, lo simplificamos, nos da 5 sextos. Dentro de ese proceso de los números racionales, también tenemos los números mixtos. ¿Qué son los números mixtos? Que se componen de una parte entera y una fracción. Entonces, aquí tenemos 3 enteros, un medio. ¿Cómo lo resolvemos? 3 por 2, 6 y 1, 7. O sea que eso nos da 7 medios. Si hacemos la división 7 dividido entre 2, entonces sacamos la parte entera. Cociente, parte entera. Residuo, numerador. Divisor, denominador. En la división de un racional por una parte entera, entonces ¿qué hacemos? Le colocamos la unidad y hacemos el mismo procedimiento. También tenemos dentro de las propiedades de los números racionales el proceso de la propiedad clausurativa, que dice que todo número natural por otro número natural siempre nos debe dar una fracción natural. En este caso, como hablamos de racionales, vamos a hacer el proceso de 3 cuartos más 1/5. Entonces hacemos 3 por 5, 15, 4 por 1, 4, sobre 20, 19 veinteavos. Estamos haciendo un proceso de fraccionarios heterogéneos. En la conmutativa el orden de los factores no altera el resultado. Podemos ver 3 cuartos más 2 tercios igual a 2 tercios más 3 cuartos. Eso tiene un resultado de 17 doceavos. Por este lado, podemos ver la modulativa. ¿Qué dice la modulativa? Que todo número sumado con 0 nos da el mismo resultado. Ejemplo, menos 3 cuartos más 0 es igual a menos 3 cuartos. Dentro del proceso de sustracción o resta, tenemos 3 quintos menos 4 tercios, eso nos da 3 quintos más menos 4 tercios, 3 por 3, 9, 5 por 4, 20, eso nos da 9 menos veinteavos sobre 15. Hacemos el proceso de la suma de fraccionarios heterogéneos, eso nos da menos 11 quinceavos, porque tenemos positivo el 9, negativo el 20, signos diferentes se restan y se coloca el signo del mayor. En la propiedad asociativa está el mismo proceso. Tenemos 2 tercios más, agrupamos por paréntesis 1 cuarto más 2 quintos.
Entonces tenemos 2 tercios más 1 por 5, 5, 4 por 2, 8, multiplicamos, eso nos da 13 veinteavos, igual a 11 doceavos más 2 quintos, eso es un resultado de 79 sesentaavos y no se puede simplificar. En las propiedades de los racionales también tenemos la multiplicación, que tienen los mismos procesos de los anteriores conjuntos, pero van de acuerdo a su clasificación. 2 tercios por menos 1 sobre 6, eso es igual a menos 2 18avos. Podemos ver que lo hacemos directo. 2 por menos 1, 3 por 6, 18. En la conmutativa, menos 2 séptimos por 4 quintos es igual a 4 quintos por menos 2 séptimos. Eso tiene un resultado de menos 8 sobre 35. Lo mismo se hace en el proceso de la propiedad asociativa. Se agrupan las fracciones en un paréntesis de acuerdo a el factor o como el estudiante lo quiera tomar en el proceso. Si tenemos 5 tercios por 7 por 1, 7, 42 por 5, 210. En este caso tenemos 5 por 7, 35, 3 por 42, 126 por 1 quinto. Los dos procesos, las dos operaciones deben darnos el mismo resultado, 35 sobre 630. En la propiedad modulativa tenemos conocimiento de que el módulo de la multiplicación es el 1 y que todo número multiplicado por 1 nos da el mismo resultado. Ejemplo, 11 por 1, 11, menos 2 por 1, menos 2, eso nos da 11 sobre menos 2, y si lo convertimos a número mixto, nos daría menos 5 sobre 1 medio. En la propiedad distributiva, acuérdense que el primer término se multiplica por los términos del paréntesis. Ejemplo, 1 tercio por 1 quinto, de acuerdo a como está acá, 1 tercio por 4 tercios. Esto nos da menos 1 quinceavo más 4 novenos, eso es un resultado de menos 9 más 60 sobre 135, igual a 51 sobre 135. Por último, tenemos la propiedad de la potenciación en los números racionales, donde dice que todos los productos de igual base se suman los exponentes. Podemos ver menos 5 novenos sobre 2 por menos 5 novenos sobre 3, eso es igual a menos 5 novenos, 2 más 3, 5, igual a menos 3125 sobre 59.049. En ese proceso también tenemos potencia de una potencia. Es donde acomodamos una fracción, la elevamos al cuadrado y en un corchete la elevamos al cubo. ¿Qué hacemos con estas dos exponentes? Los multiplicamos. Entonces eso nos da 2 séptimos, 2 por 3, 6, 2 a la 6, 7 a la 6 y damos el respectivo resultado. Lo mismo hacemos con cociente de potencias de igual base. 1 tercio a la 7, 1 tercio a la 5, ¿qué hacemos con los dos exponentes? Los restamos. Y eso tiene un resultado 7 menos 5, 2, eso es igual a 1 sobre 2 y 3 a la 2, es 1 sobre 9. Dentro de ese proceso también tenemos la propiedad distributiva, que hace 2 sobre 5 por 1 sobre 3 a la 2, ¿qué hacemos? Este exponente actúa para este término y para el otro término con el mismo exponente. Se dan los resultados 2 a la 2, 5 a la 2, por 1 a la 2, 3 a la 2, eso es igual a 4 por 1, 4 y 25 por 9, 225. Lo mismo se hace con el exponente negativo, se convierte en 1 y cambiamos el exponente negativo para dar un proceso de 11 a la 3 por 3 a la 3, eso es igual a 1331 sobre 27. Por último, tenemos el exponente 0, que todo número elevado a la 0 nos da 1, y el exponente 1, que nos da siempre el mismo resultado. Al finalizar el proceso, tenemos los radicales en los números racionales. Si tenemos una raíz cuadrada de 16 sobre 49, debemos actuar en los dos términos. Raíz cuadrada de 16, 4, raíz cuadrada de 49, 7, teniendo en cuenta que 4 a la 2 es 16 y 7 a la 2, 49. Todo este proceso
debe fortalecerse en los problemas de aplicación que deben tener en su contexto.